Yo lo que quería hacer en mi presentación era mostrar una herramienta de Big Data real, ¿de acuerdo? Y que todos pudiéramos jugar con ella, ¿de acuerdo? Este es mi objetivo. O sea, mi objetivo es que yo hago aquí una presentación, ¿vale? Pero que después vosotros le saquéis provecho, ¿vale? Lo único que se necesita, ¿de acuerdo? Aparte de ganas, que es lo más importante, es una conexión a Internet y una cuenta de Gmail, ¿ok? ¿Vale? Entonces, yo ahora iré mostrando un poquito, he dividido la presentación en dos partes, ¿vale? Bueno, este es quién soy yo, soy Data Science y trabajo en dos mundos que son Big Data y Machine Learning, ¿vale? Y, bueno, cómo se relacionan estos dos mundos, ¿vale? Muy bien. Y yo he dividido mi presentación en dos grandes bloques. Uno es el ecosistema de BigQuery, ¿vale? Y otro sería la parte de demo, algo que como ha hecho Jordi con esa, ¿de acuerdo? En este caso, me gusta mucho que nos hayamos juntado Jordi y yo porque explicamos no SQL y SQL, ¿vale? Yo hablo de un SQL radical, es decir, de un mega SQL, ¿de acuerdo? Es decir, en el sentido estricto de la palabra de lo que es una base de datos relacional, ¿ok? Explico un poco por qué utilizar BigQuery, cuándo utilizarlo, ¿vale? Herramientas que se pueden utilizar con BigQuery, ¿vale? Un poco de costes y después ya pasaremos a la demo, ¿vale? Pero vuelvo a repetir, mi objetivo es que cuando salgáis de aquí, mañana, pasado el fin de semana, le echéis un vistazo que se habla mucho de que es Big Data. Big Data es para mí es cuando tienes teras y cada día te siguen llegando megas y megas y megas y gigas y teras, ¿vale? Eso es Big Data, ¿vale? Lo demás no es Big Data, ¿de acuerdo? Al menos es el concepto que yo tengo, ¿vale? No solo que tengas un gran volumen en un momento, sino que aparte el flujo no para, ¿de acuerdo? El flujo no para, ¿vale? Y esto es lo que Google, bueno, ha creado esta herramienta, ¿vale? Una de estas herramientas que es BigQuery para intentar ayudarnos a sacar provecho, ¿vale? Que es lo que quieren las empresas, sacar provecho de estos datos. No tenerlos almacenados, sino sacar provecho de ellos, ¿vale? Muy bien, lo que estaba comentando de un mundo repleto de datos, ¿vale? Esto es una slide, ¿vale? Con 4 números, ¿vale? Diciéndonos lo que decía de qué es Big Data. Pues Big Data es esto, ¿vale? Es muchísimos datos, ¿vale? Y los encontramos en correos, tweets, datos que revisa Google, datos de móvil, todos estos datos, ¿vale? No solo son un gran volumen de datos, sino que son un gran volumen de datos y que además no para, es constante, el flujo es constante, ¿ok? Muy bien. Entonces, dentro de lo que es Google Cloud Platform, ¿vale? Google ha creado una serie de herramientas, ¿vale? Que van desde el inicio del dato, ¿vale? Pasando ETL, almacenamiento y visualización, es decir, lo cubre todo, ¿vale? Yo solo tengo media hora, entonces me dedico solo a la parte de BigQuery, ¿vale? Porque creo que es una de las partes más interesantes, ¿vale? No digo que las otras partes no sean interesantes, pero como era el Workday, ¿vale? He considerado que una parte importante era hacer BigQuery, pero como podéis ver aquí hay APIs para traducir, Translate API que trabaja con Machine Learning, ¿vale? Hay APIs de ETLs, ¿vale? Hay partes de visualización, ¿vale? La parte buena que tiene BigQuery es que en este ecosistema, ¿vale? Se puede relacionar, ¿vale? Y veremos algún ejemplo de cómo se relaciona, ¿vale? Cómo explotar no solo BigQuery, sino estas herramientas de alguna manera, ¿vale? Es muy fácil de conectar, ¿vale? Herramientas Google to Google, ¿vale? Muy bien. Definición, ¿qué es BigQuery? Pues para mí BigQuery es un data warehouse en la nube, ¿vale? Entonces, por eso lo que decía que en el ejemplo anterior de Neo4j nosotros teníamos el servidor en nuestra máquina o en una máquina más grande, ¿vale? Aquí estamos trabajando sobre máquinas que están en la nube, ¿vale? Y es Google el que se encarga de procesar esos datos, ¿vale? Y de almacenar esos datos, ¿vale? Nosotros ahora lo veremos, simplemente lo que tenemos es un browser, ¿vale? Con una consola a la que hacemos peticiones sobre esos datos que están almacenados, ¿vale? Eso tiene partes buenas y partes malas, como todo, ¿vale? Si tú lo tienes in-house, pues si necesitas más proceso, pues tienes que comprarlo. Bueno, tiene una serie de limitaciones. En cambio, con esta solución, nosotros nos olvidamos de esto. Lo que pasa es que nos cobran por consulta, ¿de acuerdo? Las consultas que realizamos nos van cobrando una cantidad, ¿vale? Entonces, bueno, hay que hacer
os explicaré algunos trucos, ¿vale? Para intentar pagar lo menos posible, ¿vale? Que eso también es importante. ¿Ok? Pero lo que he comentado de la presentación esta, Google, con un dataset, que ahora son los que vamos a trabajar, con unos datasets que se llaman públicos, ¿vale? Que graban información como, por ejemplo, entradas de Wikipedia, viajes, hay diferentes datasets, ¿vale? Tablas meteorológicas, ¿vale? Estas consideran ellos que son datos públicos. De estos tú puedes bajar 1 tera, ¿de acuerdo? Durante un mes de manera gratuita, no tienes que pagar nada, ¿vale? Y puedes empezar a ver cómo funciona la aplicación y a trabajar realmente con datos que se pueden considerar de BigQuery, ¿ok? Creo que es la parte divertida de toda esta presentación, que puedes llegar a casa y probar, ¿vale? Realmente cómo funciona. En teoría, como los servidores están en Google, ¿vale? Es un sistema que es SQL, ¿vale? Y que todo el procesamiento se encargan ellos de realizarlo, ¿vale? Y tú solo tienes que preocuparte, digamos, de obtener los datos que tú quieres, ¿vale? De realizar la query, como se dijéramos, ¿vale? Es un SQL limitado, ¿de acuerdo? No es tan completo como el SQL, pero bueno, te permite hacer joins, bueno, lo iremos viendo, te permite hacer counts, te permite, si conoces SQL, es instantáneo casi de utilizar, ¿vale? Es lo único que necesitas aprender. Igual como en Neo4j era el Cypher, pues aquí utilizamos el SQL, que supongo que es un lenguaje más común para todos, ¿vale? O más, no sé si decir más sencillo, pero más común creo que sí, ¿vale? Ok, entonces, para mí, ¿vale? Mi visión de BigQuery, ¿cuándo es útil, ¿vale? Aquí, diferentes herramientas, ¿vale? Algunas de Google y algunas no, ¿vale? En las que tú vas grabando datos en BigQuery, ¿vale? ¿Cuándo para mí es útil utilizar BigQuery? Cuando tus datos, ¿vale? Es como cuando ha comentado Jordi el tema de su base de datos, ¿vale? De grafo, ¿vale? Antes de ponerte a decidirte si la quiero de grafos, tú tienes que mirar los datos y tienes que entender los datos que estás utilizando, ¿de acuerdo? No estoy diciendo que BigQuery sea mejor que una que otra, sino que los datos, ¿vale? Son los que te van a decir qué tabla se comporta mejor para el problema que tú tienes, ¿vale? En este caso es clarísimo que lo que queremos es relacional, ¿vale? Lo que queremos es que los datos no cambien mucho, ¿vale? Es decir, que los campos sean siempre los mismos, que no haya mucho, como decía el ciclos, ¿de acuerdo? Que sean unos datos bastante planos, ¿de acuerdo? Ahora veréis por qué. Y el volumen que sea muy grande a BigQuery le va bien, ¿vale? Entonces, pensemos en datos de este tipo, pues, por ejemplo, transacciones que se producen con Google Analytics, ¿de acuerdo? Transacciones de ventas y compras que siempre tienen los mismos campos, datos de sensóricas, ¿de acuerdo? O sea, datos que son siempre muy repetitivos, son de mucho volumen y su esquema no varía durante el tiempo, ¿vale? Eso es ideal para una solución como BigQuery, ¿vale? Pero repito, antes de ponernos esta es la solución que yo quiero, sino primero es ver qué datos tengo, analizar los datos y entonces buscar si es mejor una base de datos relacional o no relacional, ¿de acuerdo? Este sería el proceso, ¿vale? Muy bien. ¿Cómo podemos acceder a los datos en BigQuery? De diferentes maneras, ¿de acuerdo? Hay el BigQuery Web, que es la que veremos, es desde un browser, ¿vale? Después te puedes bajar un cliente y como si fuera un comando de MS2 lanzarle consultas a BigQuery, ¿vale? Y después tiene un servicio API, ¿vale? Que esto es, creo, súper útil, ¿vale? Cuando lo vas a utilizar de manera real, ¿vale? Yo he señalado aquí lo que he utilizado, ¿vale? He utilizado el servicio API vía Java y vía un wrapper de R, ¿vale? Y lo que te permite es utilizar las librerías, ¿de acuerdo? Y poder hacer consultas, ¿vale? De manera programática, ¿vale? Es decir, tú puedes tener en un cron, ¿vale? Un código en Java que se ejecute cada mes, ¿vale? Y que baje los datos de sensores que hay en cualquier servidor y te los vaya metiendo en BigQuery cada mes, o cada semana, ¿de acuerdo? Esto sería la diferencia. Esto sería un BigQuery Web, sería para hacer seguramente análisis puntuales muy pequeñitos o para hacer consultas que tú quieras hacer o creación de tablas, ¿de acuerdo? O sea, muy online, ¿sí? Y cuando hablamos de servicio web, de servicio API, es cuando tú quieres hacer algo programático, algo que se repita muchas veces, como lo que decía, tener datos de sensores cada día, por ejemplo, crear la tabla y introducirlos en BigQuery, ¿vale? Ir metiendo, almacenando todos esos datos, ¿vale? O cada hora o como lo veáis, ¿vale? Pero esa sería la diferencia. Aquí, para el servicio API necesitas tener un control sobre alguno de estos lenguajes, ¿vale? Que son casi todos, bueno, es bastante extensa los lenguajes de programación que se pueden utilizar, ¿vale?
Para la de BigQuery Web solo necesitas saber un poco de SQL, ¿ok? Y ya está, ¿vale? Nosotros nos vamos a centrar en la de BigQuery Web porque bueno, es más, para hacer una demo y tal es más sencilla. Muy bien. Bueno, aquí lo que muestro es una posible configuración, ¿vale? En la que se van mostrando datos, ¿vale? En batch o en real time, ¿vale? Y como con diferentes nodos de este ecosistema de Google que había comentado, como el Cloud App Subscriber, ¿vale? Van introduciéndole los datos a Cloud Data Flow o podrían introducirse directamente a BigQuery, ¿vale? Y como con BigQuery realizamos análisis, ¿vale? Para generar datos en Tableau, datos en Spreadsheet o datos en CSVs o en otro sistema que nos interesen, ¿vale? Entonces, como Data Warehouse en la nube, BigQuery lo que se va a utilizar es para es para un almacenamiento, pero más bien es sobre todo para una explotación y entender lo que está pasando en los datos, ¿vale? Sobre los datos, ¿vale? Y poder generar reports, informes, ¿de acuerdo? Esto sería una de las opciones que se podrían tener. Imaginemos que tenemos en una fábrica, ¿vale? Un montón de sensores, ¿vale? Que están conectados a Cloud Public Subscriber, ¿vale? Les están enviando datos de los eventos, ¿vale? Y se está grabando en la nube, ¿vale? Y con BigQuery lo que vamos haciendo es, cada día, vamos graficando, ¿vale? Todos los sensores para ver si siguen funcionando de una manera correcta, ¿vale? Esto podría ser una utilización de BigQuery. ¿Vale? Muy bien. En este ecosistema, ¿vale? También nos interesa ver un poco cómo introducimos BigQuery con otras herramientas o cómo se relacionan con otras herramientas, ¿vale? Entonces, por un lado tenemos herramientas de ETL que serían para limpieza de datos, ¿de acuerdo? Es decir, fechas que son incorrectas, verificarlas, eliminarlas o no, un poco de limpieza, lo que sería, ¿vale? De wrangling de datos. Y por otro lado, conectar el BigQuery, ¿vale? Con herramientas como Tableau, ClickView, Visual Studio y Google Spreadsheet, ¿vale? Para visualizar esos datos, ¿ok? Hay que tener un poco de cuidado porque, como ya he dicho, se cobra por consulta, ¿de acuerdo? Entonces, si tú tienes aquí un BigQuery, ¿vale? Que está visualizando un Tableau o está visualizando un Spreadsheet o cualquier sistema, ¿vale? Cada vez que el usuario va a modificar un filtro, va a modificar algo, ¿vale? Va a realizar una consulta, ¿de acuerdo? Entonces, esto es coste, ¿vale? Entonces, si esto imaginarlo que tienes una empresa de 600 trabajadores y les abrís un Google BigQuery, ¿vale? Y les abrís un Spreadsheet y empiezan a tocar cosas, ¿vale? Igual os llega una buena factura, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tener claro para lo que se va a utilizar, ¿de acuerdo? Esa es la idea, ¿sí? Muy bien. Aquí, bueno, es un poco de los costes, que el coste realmente de almacenamiento, y ya lo veréis a la hora de cómo se crean las tablas y tal, es muy bajo, ¿de acuerdo? Es realmente bajo. ¿Vale? Se paga muy poco por almacenamiento y lo que sí que tiene coste es el flujo de ida y venida de datos, ¿de acuerdo? Eso es lo que realmente tiene un coste más importante, ¿vale? Y eso es lo que ahora iré comentando, pequeños trucos, ¿vale? Para intentar reducir, son muy sencillos en realidad, pero para intentar reducir estos costes, ¿vale? Pero como ya he dicho, en la versión de datasets públicos tenemos hasta 1 tera, ¿vale? De uso al mes, gratis, ¿vale? Para ir jugando un poco. Muy bien, pues una vez explicado un poco qué es BigQuery, que dentro del ecosistema de Google Platform es la herramienta de Business Intelligence, podríamos decir, ¿vale? Pasamos a la demo, ¿vale? Antes me gustaría explicar brevemente un poquito el tema de la arquitectura y cómo pienso un poco por debajo para cuando tú realizas las queries intentar optimizarlas, ¿de acuerdo? Que eso sería también un aspecto importante, porque como ya he comentado, el tema del flujo de datos es costoso, entonces hay que pensar de la manera de cómo está construido por detrás, ¿vale? Entonces, en vez de tener una estructura, ¿vale? En modo registro, ¿vale? Lo que se piensa, ¿vale? Es en una estructura, ¿vale? En modo columna, ¿vale? Y ahora lo veréis en la ejecución de la demo, ¿vale? Pero lo que se intenta es, digamos, tener las columnas en servidores diferentes, ir juntando los datos, ¿vale? Columna a columna, ¿de acuerdo? Y esto es una manera de hacer que lo que te permite es, bueno, intentar solventar problemas de escalabilidad cuando tienes tantos datos, ¿vale?
Por otro lado, claro, si haces esto, es muy sencillo porque es en columnas y el tema de los esquemas y JSONs y estructuras más complicadas, pues no le van tan bien, ¿vale? A un BigQuery, pero es interesante saber cómo funciona por debajo, ¿vale? Para cuando haces las queries intentar optimizarlas, ¿de acuerdo? Que es una parte importante. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo súper sencillo de cómo le gustaría a BigQuery, ¿vale? Tener las tablas, ¿vale? Nosotros tenemos una tabla de nacimiento, ¿vale? Con un identificador madre y padre, ¿vale? Y un tutor, ¿vale? Son dos tablas muy sencillas, pues a BigQuery, como he comentado, que por debajo la arquitectura es por columnas, ¿vale? Le gustaría tener denormalizada la tabla, ¿vale? Es decir, estas dos tablas convertirla en una tabla, ¿vale? ¿Sí? Entonces, aquí me diréis, bueno, igual estoy ocupando muchísimo espacio, porque sí, pero como he comentado, en BigQuery no hay un problema de espacio, o sea, tener las cosas, digamos, flatten o en modo plano, digamos, es bueno los costes son muy bajos, ¿de acuerdo? Y es bueno para el tema de rendimiento, ¿de acuerdo? Entonces, esta sería una manera más donde BigQuery ejecutaría las queries de manera más rápida, ¿vale? Que es muchas veces lo que nos interesa. ¿Vale? Otra cosa es que en BigQuery el tema de alter tables, inserts y tal, tampoco es un concepto que no está muy... se pueden borrar tablas, ¿de acuerdo? Pero no es un problema, porque tener tablas, digamos que la ocupación de espacios no es lo importante, ¿de acuerdo? Entonces lo que se suele hacer, ¿vale? Para también que todo sea más rápido, es, por ejemplo, ir creando tablas por días, o por meses, o por años, ¿vale? Y tenerlas en diferentes tablas, ¿de acuerdo? Y ahora, bueno, ahora mostraré como un ejemplo de cómo se hacen las consultas aquí, pero es bastante sencillo, ¿vale? Pero la idea es que no hay un problema de, uy, es que esta tabla es muy larga, pues la cortamos en tablas diferentes, ¿de acuerdo? Con todas las mismas estructuras y, bueno, y todo funciona muy rápido. ¿Vale? Muy bien, ahora veremos la demo, simplemente que tenemos proyectos, datasets y tablas, que son jerárquicamente cómo se funciona, ¿vale? Los proyectos es el padre de todos, los datasets incluyen conjuntos de tablas, ¿vale? Es para tenerlo un poco estructurado, ¿vale? Los proyectos, ¿de acuerdo? Y después tenemos trabajos, que son las ejecuciones cuando se realizan estas consultas, ¿vale? Muy bien, esto no... Bueno, es la sintaxis, ¿vale? Que aquellos que sepáis un poco de SQL, más o menos que tenemos froms, tenemos wheres, tenemos group by, ¿vale? Tenemos las cosas mínimas de SQL. Seguramente SQL, no, seguramente no, seguro que SQL tiene muchísimas más cosas, ¿vale? Pero para hacer consultas SQL pro interesantes, con esto, bueno, es suficiente, ¿de acuerdo? Muy bien. Mini ejemplos de lo que tenemos, agregados simples, ¿vale? Como count, max, standard deviation, consultas más complejas, en las que utilizamos regular expressions, ¿vale? Y joins, ¿vale? Que el utilizar joins, bueno, es bastante necesario, porque normalmente tienes las cosas en más de una tabla, ¿de acuerdo? Entonces puede ser necesario utilizar joins, ¿vale? Muy bien, pues mi idea ahora sería pues hacer como ha hecho Jordi antes, ir copiando y ejecutar un poquito para que veáis en modo real cómo funcionan estas consultas, ¿vale? La primera es sobre el proyecto Stark Overflow, ¿vale? Un truco es una cosa muy sencilla, pero como os he comentado, para hacer consultas, ¿vale? Como cobra por costes, mi recomendación sería que siempre pongáis limit mil, ¿vale? Eso es una buena recomendación, ¿vale? No intentar, porque si te equivocas en una cosa y te estás trayendo 4 teras, ¿vale? Pues, y ahora quería el apellido también, vale, tráete otros 4 teras, ¿vale? Intentemos no hacer este tipo de consultas, ¿vale? Intentamos hacer la consulta una vez construida, ¿de acuerdo? Ir lanzándola, pues como de 1000 en 1000, ¿vale? Que tenga pequeños costes, ¿vale? Para después al final lanzar la consulta de verdad, ¿vale? Voy a hacer la primera consulta, si me deja. Un segundo. Así os muestro un poquito cómo son esto es lo que he comentado antes de la... Muy bien, esto es lo que sería la web interface, ¿vale?
Aquí vemos que tenemos en los proyectos, ¿vale? Este es el proyecto BigQuery Public Data, ¿de acuerdo? Y estos son todos los proyectos que tenemos, ¿vale? De uso público, ¿vale? Hay de todo, hay de crímenes en Nueva York, si buscáis en la documentación iréis viendo cada una de las tablas que hay, ¿vale? Cada uno de estos, ¿vale? De este proyecto tiene datasets, ¿vale? Este es de la liga de béisbol, ¿vale? Tiene estadísticas de la liga de béisbol, ¿de acuerdo? Bueno, hay diferentes, ¿vale? Entonces, para lanzar la query desde el browser, si la he copiado, no. Un segundo. Es que... ¿Cómo se tiene? Un segundo, ¿eh? Es que no... No, ya está. Sí, sí. No la copio. No es... Es control copy, ¿no? ¿Cómo? Command copy. Ah, command, ok. Vale. Command copy, command. Vale, ok, vale, perfecto. Ahora. Command copy. No, aquesta no és. Un segon, que l'estic copiant i el Mac aquest no... Vale, ja la tenim aquí. Vale, llavors, anem a... Aquí veieu... Si sabeu fer servir SQL és molt senzill, vale? És un select, vale? Que em compti tots els del... Primer les indica vale? El projecte, vale? Pots tenir diferents projectes, vale? I després les de dir el dataset, vale? I després la taula. Vale? Aquí treballem sobre la base de dades de Stack Overflow, vale? Els seus usuaris. Vale? I llavors llancem la query. Vale? Vale. I et dona el resultat que hi ha aquí. Vale? Com veieu, aquí tenim 6 milions d'usuaris, vale? Gairebé 7 milions d'usuaris, vull dir, i si anem a la taula principal, que la de Stack Overflow, que deu estar per aquí, la tenim aquí, vale? Vale. Aquí veurem l'esquema d'aquesta taula, vale? L'esquema és aquest, vale? Vale? Que et va dient els diferents camps, el tipus, si són requerits, i normalment fora bo posar una descripció, vale? De lo que se trata cada campo, ¿vale? Podéis hacer un preview, ¿vale? Que un preview no hace una consulta, pero te extrae unos datos para que tú veas cómo está formado, ¿de acuerdo? Y ves los diferentes campos, ¿vale? Entonces, bueno, veis que hay strings, que hay números, que hay fechas, ¿vale? Tiene como un SQL normal, ¿vale? Puedes salvar la query, bueno, la interfaz tiene muchísimas cosas, ¿eh? Tiene para grabar la query, después puedes exportar los datos si quieres a un Excel, ¿vale? Y trabajar con ellos, si solo quieres hacer una pequeña extracción y después trabajar con ellos aparte en un R o en un Python o lo que sea, ¿de acuerdo? Puedes ir extrayendo datos y grabarlos en tu máquina y trabajar sobre ellos, ¿vale? Quería ejecutar ahora otra query más complicada, ¿vale? Esta, por ejemplo. Vale. Molt bé. Esta query ha tardado 2,5 segundos, ¿vale? Y ha procesado 160 megas, ¿de acuerdo? Y esta tabla es pequeña, ¿vale? No sé si voy a tener tiempo, pero hay tablas mega gigantescas, ¿vale? Muy grandes, o sea, lo que entendemos por... Esto es Big Data, para mí esto empieza a ser Big Data, ¿vale? Entonces, aquí he hecho lo mismo, lo único es que he pedido que tengan una reputación de más grande de 100, ¿vale? Y que el campo con localización, ¿vale? Contenga London, ¿vale? Que sean gente de Londres, ¿de acuerdo? Y que tengan una reputación más grande de 100, ¿vale? Entonces, bueno, aquí veis que, bueno, el resultado está bien, está limitado a 1000, ¿vale? Pero te va mostrando, ¿vale? Los usuarios, ¿vale? Que tienen una reputación más grande de 100 que son de Londres, ¿vale? Y entonces se podrían hacer consultas de limitarlo por cualquier cosa que podéis pensar en SQL, ¿vale? Limitarlos por periodos de tiempo, los que han sido más recientes, los máximos, cualquier dato que queráis tener en mente se podrían extraer de una manera relativamente sencilla, ¿vale? Muy bien, esta es otra query.
Esto es sobre otro... He ido practicando sobre otros datasets porque he pensado que así le dábamos más... Pero ya os digo que podéis ir jugando en vuestra casa e ir probando con los diferentes datasets. ¿Vale? Aquí hago un join, ¿de acuerdo? Y entonces, como habéis visto, en Stack Overflow teníamos una que era users y otra que era Stack Overflow post, ¿vale? Y bueno, hago un join de estas dos tablas, ¿vale? Simplemente para mostrar que bueno, tienes diferentes tablas y que puedes ligarlas entre ellas, ¿vale? Muy bien. Esto han sido 4 segundos, ¿vale? Y 326 megas procesados, ¿vale? También tiene una cosa que he comentado que era... Bueno, y aquí podéis ver que he sacado datos ¿vale? El ID y el display name, ¿vale? Otra cosa que tiene interesante es que tú puedes ver, ¿vale? La explicación, ¿vale? De cómo se ha producido esta consulta, ¿vale? ¿Qué hay detrás, ¿vale? De esta consulta, ¿de acuerdo? Entonces, puedes ir stage as stage, ¿vale? Que sería como fase a fase, ¿vale? Y viendo un poco cómo se van realizando las diferentes tablas y tablas intermedias que va creando él para combinar y crear toda la consulta, ¿vale? Con esto, ¿qué conseguimos? Conseguimos, bueno, si tenemos paciencia y queremos, es intentar ir mejorando las optimizaciones de las consultas, ¿de acuerdo? Podemos ir viendo esto, ¿vale? Vía API, todo esto que veis aquí lo tienes y entonces puedes tener los diferentes stages y para intentar, o sea, para ir guardando cuánto tiempo ha tardado y qué movimientos se han hecho, ¿vale? Para ir intentando, o sea, lo que estamos haciendo aquí vía API, ¿vale? Se podría hacer de una manera más automatizada, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vemos que la primera fase, ¿vale? Esto sería ir con más detalle, ¿vale? Pero veremos que tenemos, ¿vale? En la primera parte de la query, ¿vale? Tenemos 31 millones de registros, ¿vale? Y el output han sido 31 millones de registros, ¿vale? En la stage 2 se supone que se va por la otra tabla, ¿vale? ¿Os acordáis que eran John, que eran dos tablas? ¿Sí? La otra segunda tabla es de 6 millones, ¿de acuerdo? En el stage 3, ¿vale? Al hacer el join, ¿ok? Que es el que aparece por aquí, ¿veis? Y van apareciendo las tablas intermedias, ¿vale? ¿Vale? Se queda con 300.000, prácticamente 300.000 registros, ¿vale? Y como le hemos dicho el limit 1000, ¿vale? Pues el output es 1000, ¿de acuerdo? Entonces, vía esto y vía los tiempos, pues te van marcando los tiempos de proceso y las manipulaciones de datos, pues puedes ver cómo optimizar estas consultas, ¿de acuerdo? ¿Alguna consulta más así? Este, por ejemplo, es un join con filtros, ¿vale? Pero sobre la misma tabla, quería enseñar alguna tabla más. Esto he hecho algo mal. Vale, el select. Vale, cuando da algo mal también te lo dice, menos mal. Vale, este ejemplo es el primer ejemplo juntado con el segundo ejemplo. Es decir, es el ejemplo del London, ¿vale? ¿Ok? Con reputación 100 mezclado con el join, ¿vale? Para tener un ejemplo un poco más complejo, ¿vale? Y también puedes ver el job information, lo que ha tardado, ¿vale? Los bytes procesados, ¿de acuerdo? Y otra vez la explicación de cómo ha ido, ¿vale? Después lo interesante de todo esto, sobre todo, es que tú puedes salvar la query y puedes extraer los datos que se han procesado, ¿vale? Que eso es bastante interesante. Y como consultas sin más... Muy bien. Bueno, así como consulta sin más, así que algo más diferente quizás sería esta consulta, ¿vale? En la que... Ahora, ¿esto qué le pasa? Esta me ha petado. Y ahora no veo el qué. Pero bueno, lo que pretendía hacer esta consulta, ¿de acuerdo? Debe tener algún problema, pero no lo veo, es si vamos al GSOT, que es... No la veo ahora. No. No es una tabla de
medioambiental, ¿vale? Aquí explica un poquito de qué va la tabla esta, ¿vale? Y lo que va haciendo es va grabando, ¿vale? ¿Ves aquí que va teniendo 19, 29, 19, 30, 19, 31? Entonces, la tabla siempre es la misma, ¿vale? Lo único que va grabando por días o por semanas o por meses, ¿vale? Las diferentes, o por años, ¿vale? La diferente información, ¿vale? Entonces, esta query, ¿vale? Lo que quería hacer era hacer una consulta, ¿vale? Pero no sobre una tabla, sino de las tablas de la 29 a la 40, ¿ok? Y era lo que pretendía hacerse aquí, ¿vale? No sé por qué no funciona, pero debería de funcionar. Pero era un poco lo que os quería comentar de cuando tienes sensores o cuando tienes muchísimos datos y quieres tenerlos estructurados de alguna manera, porque normalmente querrás hacer consultas sobre sensores y si los tienes ya clasificados por días o por meses o por años, siempre será mucho más fácil hacer una query que te diga cógeme estas tablas y ya sobre estas tablas que son el mes pasado, ¿vale? Del 1 al 31 o del 1 al 30, pues hagamos este análisis que quiero hacer, ¿vale? Entonces, algo estoy haciendo mal en esta query. Pero bueno, la dejamos. Pero bueno, la idea era esta, se busca un ejemplo en el que se puedan utilizar múltiples tablas, ¿vale? Y como veis aquí la tabla tiene siempre la misma estructura, ¿vale? Vaya la tabla que vaya, ¿vale? Siempre tiene la misma estructura. Por eso comentaba que ¿cuándo es bueno utilizar BigQuery? Pues cuando tienes muy claro que todos los datos, la estructura de los datos y el esquema no va a cambiar. Ok. Y bueno, hay diferentes ejemplos. Aquí tengo de cómo hacer más queries y más tal, y más queries un poco más complejas. Y simplemente para acabar quería mostrar un poco de integración, ¿vale? Una integración muy sencilla, ¿vale? Que es con mezclar Google Spreadsheet. Me pedí permisos de... Vale, este sí. Es que no... perdoneu, és que no estic al meu ordinador i... Soy yo. No sé com dir-li que... Bueno, no, és un tema de permisos que em demana Google perquè no és la meva màquina, però en principi en aquestes dues integracions serà tu tens un Google Spreadsheet, ¿vale? I llavors connectes BigQuery, ¿vale? I visualitzes una gràfica on venen les dades directament de BigQuery, ¿vale? I l'altre és Google Studio, que és una eina que s'està fent per tema de... és una mena de tabló encara molt senzill, ¿vale? Que el que fa és el mateix. Li pots dir quina és la font de dades que tu vols recollir les dades, d'acord? Llavors tu li indiques que la font de dades és BigQuery, li dius la taula que vols i grafiques les dades. Simplement era per mostrar-vos una mica integracions, que no només és fer anàlisis de les dades, sinó que després també es pot fer visualització d'una manera senzilla amb les dades que tenim a BigQuery. La part de Google Spreadsheet el que s'ha de fer és una mena de... s'ha de fer un script, el Google Spreadsheet es pot fer un script, és una mena de macro, i aquesta macro el que crida és el BigQuery, la taula que tu vols amb SQL i t'agafa les dades. I amb el Google Studio encara és més senzill perquè tu ja només li has de dir quina és la font de dades, com si fos un tabló, li cliques els camps que vols i ja pots fer les visualitzacions que vulguis. I amb això seria tot. Com a conclusió, dir que l'única, a part del problema que he tingut de mostrar les dades amb el Google Spreadsheet, per tema de permisos, simplement era això, dir que crec que és una bona
un primer pas per introduir-se en el Big Data real, d'acord? I bueno, jo us animo a que el feu servir, d'acord? És això només. Vale?